La especialista en desactivación de explosivos Valeria Mendoza llevaba 6 meses asignada al Equipo 7 de la Armada Mexicana, Fuerzas Especiales. Pero nunca los había visto dudar tanto como en ese momento. La zona de muerte se extendía 200 metros adelante, un campo abierto sembrado de artefactos explosivos improvisados, IED. Minas antipersona y trampas que ya habían destruido 3 vehículos y aniquilado a un equipo de reconocimiento. Mendoza, necesitamos rutas alternativas, ordenó el teniente comandante Alejandro Gómez, analizando el mapa táctico en su tableta. Ese campo era una trampa mortal. Valeria observó a través de sus binoculares los fragmentos de metal esparcidos que marcaban los puntos donde las minas habían detonado. Más allá, en el pueblo, civiles estaban atrapados por fuerzas enemigas. Los comandos tenían razón, cruzar esa zona de muerte era un suicidio. Pero a veces, el suicidio era la única manera de salvar vidas. El sol de la mañana en Michoacán proyectaba largas sombras sobre el Valle de Tierra Caliente, mientras el Equipo 7 establecía su posición de observación en la Loma Rocosa, que dominaba lo que los informes de inteligencia habían designado como zona objetivo Bravo. El valle, antes utilizado para la agricultura, había sido transformado en los últimos 3 meses en un campo de muerte meticulosamente diseñado, que representaba la evolución de las tácticas defensivas del cártel de los Bahiagres. La sargento primero Valeria Mendoza ajustó su posición detrás del visor de observación, estudiando metódicamente un terreno que se había convertido en su obsesión profesional en las últimas 24 horas. 3 días antes, un convoy que transportaba trabajadores humanitarios internacionales había sido emboscado al cruzar este valle. Los sobrevivientes, 4 médicos y 2 enfermeras de Médicos Sin Fronteras ahora estaban retenidos en un complejo fortificado en el pueblo de La Esperanza, visible como un grupo de construcciones de adobe 200 metros del campo minado. La misión de rescate debería haber sido sencilla para el Equipo 7. La inteligencia indicaba una resistencia enemiga moderada, una ubicación objetivo conocida y rehenes civiles cuyo rescate justificaba el riesgo operativo. Lo que complicaba todo era el campo minado que separaba a la fuerza de rescate de su objetivo. Un obstáculo defensivo que ya había demostrado su letalidad al destruir 3 vehículos y matar a 8 miembros de un pelotón de reconocimiento del ejército mexicano. El informe de inteligencia había revelado detalles inquietantes sobre la construcción del campo minado. A diferencia de los obstáculos anteriores del cártel, que dependían de materiales improvisados y técnicas de construcción rudimentarias, este sistema defensivo incorporaba dispositivos explosivos de grado militar, mecanismos de activación sofisticados y principios de ingeniería que reflejaban entrenamiento formal y amplia experiencia operativa. Imágenes de drones de vigilancia habían capturado el proceso de construcción durante varias semanas, mostrando a ingenieros del cártel trabajando con instrumentos de precisión, realizando detonaciones de prueba para verificar patrones de explosión y empleando técnicas de camuflaje que hacían extremadamente difícil la detección de los dispositivos, incluso con sensores avanzados. Mendoza, ¿cuál es su evaluación profesional de ese obstáculo?, preguntó el teniente comandante Gómez, acomodándose a su lado con mapas tácticos extendidos sobre el suelo rocoso. Valeria llevaba 18 meses trabajando con fuerzas de operaciones especiales, después de 4 despliegues con unidades convencionales, donde su rol se había limitado a despejar rutas y estructuras después de que las unidades de combate aseguraban las áreas. Su asignación al Equipo 7 la había introducido a un tipo diferente de guerra, operaciones en terreno disputado, donde los especialistas en desactivación de explosivos trabajaban bajo fuego enemigo, con información incompleta sobre amenazas diseñadas específicamente para matar a personas con su entrenamiento. Su formación incluía cursos especializados en la Escuela de EOD de la Armada, el Centro de Desactivación de Explosivos del Ejército y programas clasificados que enseñaban técnicas avanzadas para manejar dispositivos explosivos improvisados sofisticados.
Pero el conocimiento teórico había resultado insuficiente frente a la asterisco creatividad de los fabricantes de bombas insurgentes, que combinaban educación formal en ingeniería con experiencia práctica obtenida a través de años de guerra asimétrica. Asterisco señor, es el campo minado más sofisticado que he visto, respondió Valeria, continuando su examen sistemático a través de ópticas de alta potencia. Han integrado asterisco múltiples tipos de amenazas, minas activadas por presión, IEDs detonados por control remoto y trampas explosivas dispuestas en patrones que crean asterisco zonas de muerte superpuestas en todo el enfoque. El campo minado representaba todo lo que Valeria había aprendido a temer sobre las capacidades de ingeniería insurgente. Al principio de su carrera, los dispositivos explosivos improvisados eran armas rudimentarias, construidas con materiales disponibles por fabricantes de bombas con asterisco limitada experiencia técnica. Pero años de conflicto habían producido una generación de ingenieros del cártel que combinaban asterisco entrenamiento militar formal con experiencia práctica obtenida a través de 2 décadas de guerra asimétrica. Gómez estudió el terreno a través de sus propios binoculares. Observando los indicadores sutiles que marcaban áreas donde se habían enterrado dispositivos explosivos, asterisco patrones de tierra perturbada que no coincidían con la erosión natural. Espaciamientos antinaturales en la escasa vegetación que crecía en el valle, pequeños montículos que ocultaban asterisco minas antipersona diseñadas para mutilar más que para matar de inmediato. La complejidad táctica del obstáculo era evidente en cómo explotaba las características naturales del terreno para maximizar su letalidad. El campo minado utilizaba asterisco depresiones en el suelo para ocultar dispositivos explosivos de la detección visual, mientras canalizaba a los posibles atacantes hacia asterisco zonas de muerte predeterminadas. Las asterisco rocas salientes que podrían ofrecer cobertura en realidad ocultaban posiciones de observación desde las cuales los francotiradores del cártel podían activar dispositivos detonados por control remoto. Asterisco explíqueme su concepto táctico, dijo Gómez. Valeria había pasado años aprendiendo a pensar como los fabricantes de bombas insurgentes, entendiendo no solo asterisco cómo funcionaban los dispositivos explosivos, sino asterisco por qué se colocaban en ubicaciones específicas y cómo estaban destinados a afectar tanto a los objetivos inmediatos como a los objetivos estratégicos más amplios de la misión. Asterisco señor, han creado una trampa psicológica tanto como un obstáculo físico, comenzó. El campo está diseñado para canalizar cualquier intento de rescate hacia zonas de muerte predeterminadas, mientras destruye la moral de las fuerzas que intentan cruzarlo. El aspecto psicológico del obstáculo era tan importante como su letalidad física. Los ingenieros del cártel entendían que las medidas defensivas más efectivas eran aquellas que asterisco prevenían los ataques por completo, en lugar de simplemente destruir a los atacantes. Un campo minado que parecía asterisco imposible de cruzar podría disuadir por completo las operaciones de rescate, logrando objetivos estratégicos sin gastar municiones ni arriesgar personal en combate directo. Asterisco sabían que la doctrina táctica estadounidense, y ahora la mexicana, enfatiza la velocidad y la precisión en las operaciones de rescate de rehenes, continuó Valeria. El campo minado nos obliga a elegir entre asterisco aceptar bajas masivas durante un asalto convencional o asterisco abandonar a los rehenes mientras intentamos desarrollar enfoques alternativos que pueden no existir. Gómez revisó su reloj contra la línea de tiempo de inteligencia que gobernaba su ventana operativa. Los rehenes habían sido capturados asterisco 72 horas antes. Fuentes de inteligencia indicaban que serían ejecutados al asterisco atardecer si la operación de rescate no se completaba. Lo que le daba al asterisco equipo 7 aproximadamente asterisco 6 horas para resolver un problema que, según la ingeniería militar convencional, requeriría asterisco días para abordarse adecuadamente. La restricción de tiempo no era arbitraria. Interceptaciones de inteligencia habían revelado que el liderazgo del cártel estaba usando la situación de los rehenes como una asterisco oportunidad de propaganda, planeando transmitir las ejecuciones como una demostración de su capacidad para derrotar las operaciones de rescate mexicanas. El impacto psicológico de una transmisión así se extendería mucho más allá de la tragedia inmediata, influyendo potencialmente en el asterisco reclutamiento del cártel y el asterisco apoyo público mexicano a las operaciones militares.
Asterisco ¿Cuánto tiempo tomarían los procedimientos estándar de despeje?, preguntó Gómez. Valeria calculó el tiempo requerido para identificar y neutralizar sistemáticamente cada dispositivo explosivo utilizando los protocolos establecidos de EOD. Las matemáticas eran desalentadoras. Asterisco Señor, el despeje convencional de un solo carril a través de este campo requeriría entre 12 y 16 horas en condiciones óptimas, dijo. Eso asume asterisco sin interferencia enemiga, clima perfecto y equipo especializado que no tenemos disponible. El cronograma hacía que los enfoques convencionales fueran imposibles. Incluso si hubiera suficiente tiempo, el despeje sistemático requeriría asterisco equipo pesado de ingeniería, personal adicional de EOD y procedimientos que anunciarían las intenciones mexicanas a cada observador enemigo en la región. El despeje estándar de campos minados implicaba procedimientos metódicos diseñados para garantizar la asterisco máxima seguridad para el personal de despeje. Cada ubicación sospechosa de dispositivos debía abordarse con cuidado, identificarse positivamente y neutralizarse utilizando técnicas que minimizaran el riesgo para el especialista en EOD. El proceso era asterisco lento, deliberado y completamente inadecuado para operaciones de rescate de rehenes con asterisco limitaciones de tiempo críticas. Valeria se había unido al ejército asterisco 6 años antes, después de completar una licenciatura en ingeniería en la asterisco Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Había elegido la especialidad en desactivación de explosivos porque combinaba su asterisco formación técnica con una contribución directa al asterisco seguridad de los soldados y el asterisco éxito de la misión. Su primer despliegue le había enseñado que el combate moderno tenía asterisco poca semejanza con los entornos de entrenamiento controlados donde había aprendido los procedimientos básicos de EOD. El combate real requería que los especialistas en desactivación de explosivos trabajaran en asterisco áreas disputadas, bajo asterisco presión de tiempo, con asterisco información incompleta sobre amenazas que habían sido diseñadas específicamente por adversarios asterisco inteligentes y creativos. Cada despliegue había añadido a su comprensión de las tácticas insurgentes y a su capacidad para resolver problemas de EOD que derrotaban a especialistas que dependían únicamente del asterisco entrenamiento técnico y los asterisco procedimientos estándar. Su reputación dentro de la comunidad de operaciones especiales se había construido sobre la asterisco resolución exitosa de problemas de explosivos que habían desconcertado a otros especialistas. Había desarrollado una asterisco comprensión intuitiva de cómo los fabricantes de bombas insurgentes abordaban su oficio, lo que le permitía reconocer patrones y predecir la colocación de dispositivos con una precisión que a veces parecía asterisco sobrenatural para sus colegas, que no entendían el marco analítico que empleaba. Asterisco señor, podría haber una solución no convencional a este problema, dijo Valeria. Estudiando el campo minado a través de los marcos analíticos que había desarrollado a lo largo de años de experiencia con la ingeniería insurgente. Asterisco explíquese, pidió Gómez. El campo está diseñado en función de asteriscos supuestos sobre cómo las fuerzas mexicanas abordarán el problema de cruzar un terreno defendido. Esos supuestos crean asterisco patrones predecibles en cómo se distribuyen las amenazas y los patrones pueden analizarse y, potencialmente, explotarse. Gómez tenía suficiente experiencia en combate para reconocer que las situaciones desesperadas a veces requerían soluciones innovadoras. Pero también entendía que los enfoques no convencionales conllevaban riesgos que podrían resultar en un asterisco fracaso catastrófico si se aplicaban incorrectamente. Asterisco Mendoza, necesito detalles. ¿Qué tipo de solución no convencional está proponiendo? Valeria señaló áreas del campo minado que parecían estar asterisco más fuertemente defendidas. Asterisco señor, han concentrado sus dispositivos más letales a lo largo de rutas que ofrecen ventajas tácticas a las fuerzas atacantes, áreas con cobertura natural. Buenos campos de observación y carriles de aproximación lógicos. Asterisco ingeniería defensiva estándar, preguntó Gómez. Sí, señor. Pero también han creado áreas que asterisco aparecen extremadamente peligrosas, específicamente para desalentar la aproximación a través de rutas que podrían ser asterisco más seguras que las alternativas obvias. Gómez estudió el terreno nuevamente, tratando de entender la lógica contraintuitiva que Valeria describía.
El entrenamiento militar enfatizaba el uso de características del terreno que proporcionaban protección y ventaja táctica al avanzar hacia los objetivos. No elegir deliberadamente rutas que parecían maximizar la exposición al fuego enemigo. El concepto desafiaba los supuestos fundamentales sobre el movimiento táctico que se habían inculcado en cada miembro del equipo 7 a través de años de entrenamiento y experiencia operativa. La doctrina militar estadounidense, y ahora la mexicana, se basaba en principios de usar el terreno a su favor, minimizando la exposición al fuego enemigo y manteniendo la iniciativa táctica a través de un posicionamiento y técnicas de movimiento superiores. Está sugiriendo que las áreas que parecen más peligrosas podrían contener menos amenazas, preguntó Gómez. Señor, sugiero que los fabricantes de bombas insurgentes enfrentan las mismas limitaciones logísticas que restringen toda la ingeniería militar, respondió Valeria. No pueden colocar un número ilimitado de dispositivos explosivos en cada metro cuadrado de un campo de 200 metros. Tienen que tomar decisiones sobre dónde posicionar sus armas más efectivas. El análisis de Valeria se basaba en su comprensión de las limitaciones prácticas que gobernaban las capacidades de ingeniería insurgente. Incluso los fabricantes de bombas más sofisticados trabajaban dentro de las restricciones de materiales disponibles, tiempo de construcción y experiencia técnica. Estas limitaciones creaban patrones en cómo se construían los obstáculos defensivos, y los patrones podían ser reconocidos por alguien con suficiente experiencia y capacidad analítica. Mendoza, se está ofreciendo como voluntaria para probar esta teoría liderando el cruce de ese campo minado, preguntó Gómez. Valeria miró el obstáculo, luego al pueblo más allá, donde personas inocentes enfrentaban la ejecución porque un grupo de guerreros de élite se había encontrado con un problema táctico que no podían resolver utilizando métodos convencionales. La decisión representaba la convergencia de todo lo que había aprendido durante 6 años de entrenamiento en desactivación de explosivos y 4 despliegues en algunos de los entornos más peligrosos del mundo. El peso de la decisión se extendía más allá del riesgo personal. Si estaba equivocada en su análisis, moriría dentro de los primeros pasos de su intento de cruce. Si tenía razón pero cometía errores de ejecución, el resultado sería el mismo. Si lograba cruzar, pero su ruta no podía ser seguida con seguridad por el equipo 7, los rehenes aún morirían y su sacrificio sería en vano. Pero Valeria entendía que algunas situaciones solo podían resolverse por alguien dispuesto a aceptar riesgos que parecían irracionales para las personas que no poseían el conocimiento especializado necesario para reconocer cuando un suicidio aparente podría representar en realidad la opción más segura disponible. Señor, me ofrezco como voluntaria para demostrar que, a veces, el camino más peligroso es en realidad la opción más segura disponible, respondió Valeria. Gómez reunió al equipo 7 para un informe táctico que determinaría si el análisis no convencional de Valeria podía traducirse en un plan viable para cruzar un terreno que la doctrina militar convencional consideraba impasable. El suboficial mayor Javier Rodríguez, líder enlistado senior del equipo, examinó la ruta propuesta por Valeria con el escepticismo ganado a través de 20 años de experiencia en operaciones especiales en Sinaloa, Chiapas y Tamaulipas. Mendoza, está hablando de caminar a través de un campo minado que fue diseñado específicamente para matar a fuerzas de operaciones especiales mexicanas, dijo Rodríguez. Eso es la definición de suicidio. Jefe, estoy hablando de cruzarlo usando el conocimiento de cómo se colocaron estos dispositivos y por qué ciertas áreas están menos defendidas que otras, respondió Valeria. El suboficial de primera clase Daniel Martínez, explorador del equipo, estudió el terreno a través de ópticas de alta potencia. Su experiencia en guerra urbana y combate cuerpo a cuerpo en múltiples teatros de operaciones le había enseñado a reconocer patrones en cómo las fuerzas insurgentes abordaban el problema de matar a soldados mexicanos.
Asterisco señorita, este campo parece como si alguien hubiera tomado 20 años de lecciones aprendidas sobre cómo combatir a los mexicanos y hubiera creado la trampa definitiva, comentó Martínez. Asterisco eso es exactamente por lo que el enfoque podría funcionar, respondió Valeria. Las trampas definitivas siguen patrones definitivos. Una vez que entiendes el patrón, puedes identificar las excepciones. El asterisco suboficial de segunda clase Carlos Sánchez, especialista en inteligencia del equipo, había estado monitoreando las comunicaciones enemigas y analizando inteligencia de señales durante todo su reconocimiento del área objetivo. Asterisco señorita, las interceptaciones indican que las fuerzas del cártel han establecido múltiples posiciones de observación vigilando este campo, informó Sánchez. Incluso si identifica una ruta segura, podrán observar su movimiento y potencialmente activar dispositivos detonados por control remoto. Valeria había considerado esta amenaza durante su análisis de los sistemas defensivos del campo minado. Los explosivos detonados por control remoto representaban uno de los desafíos más peligrosos para las fuerzas que intentaban cruzar un terreno defendido. Pero también creaban vulnerabilidades que podían ser explotadas por alguien que entendía las limitaciones psicológicas y técnicas que gobernaban su empleo. Sánchez, eso es en realidad una ventaja potencial, dijo Valeria. Los dispositivos detonados por control remoto son más efectivos cuando los controladores pueden predecir el movimiento del objetivo. Si nos movemos a través de áreas que no esperan que usemos, su capacidad para emplear esas armas de manera efectiva se reduce significativamente. La discusión táctica continuó mientras Valeria explicaba su análisis de la construcción del campo minado y los supuestos que habían guiado su diseño. Describió cómo los ingenieros del cártel habían creado una zona de muerte basada en su comprensión de la doctrina táctica mexicana. Pero también habían creado patrones explotables a través de la misma sofisticación que hacía que el obstáculo pareciera impenetrable. Su análisis incorporaba inteligencia sobre la unidad insurgente específica responsable de la construcción del campo minado. El equipo de ingeniería había creado anteriormente obstáculos similares en otras regiones, lo que permitió a Valeria entender no solo los aspectos técnicos de su trabajo, sino también las preferencias tácticas y los patrones psicológicos que caracterizaban su enfoque de la ingeniería defensiva. El suboficial de segunda clase Luis Torres, médico del equipo, había trabajado con Valeria en misiones anteriores y entendía sus capacidades analíticas y métodos no convencionales para resolver problemas. Mendoza, he visto cómo resuelve problemas de EOD que han derrotado a otros especialistas, dijo Torres. Pero esto no se trata solo de dispositivos individuales. Se trata de cruzar 200 metros donde cada paso podría activar una muerte instantánea. Luis, eso es exactamente lo que lo hace posible, respondió Valeria. No pueden hacer que cada paso sea letal porque no tienen recursos ilimitados. Las limitaciones de recursos crean patrones, y los patrones pueden explotarse. Gómez tomó la decisión que validaría la experiencia de Valeria o resultaría en bajas que pondrían fin a su carrera y a su vida. Mendoza, tiene autorización para intentar un reconocimiento de la ruta que propone, dijo Gómez. Si puede confirmar un paso seguro, seguiremos su camino. Valeria realizó verificaciones finales de su equipo, seleccionando herramientas y equipo de protección basado en su análisis de las amenazas que enfrentaría durante el cruce. Su carga de equipo representaba un equilibrio cuidadoso entre protección y movilidad. Entendiendo que la supervivencia dependería más de evitar la detección que de sobrevivir a ella, eligió un equipo electrónico mínimo. Confiando principalmente en el reconocimiento visual de indicadores de dispositivos explosivos en lugar de detectores de metales que podrían delatar su ubicación a las fuerzas enemigas que monitoreaban las frecuencias de radio. Sus herramientas principales eran sus habilidades de observación entrenadas y su comprensión de las prácticas de ingeniería insurgente, desarrolladas a lo largo de años de experiencia. Valeria se acercó al borde del campo minado con la precisión metódica que había caracterizado sus 6 años de experiencia en EOD.
Cada paso era calculado en función del análisis de las características del terreno, los patrones de vegetación y los indicadores sutiles que revelaban dónde se habían enterrado los dispositivos explosivos. Su técnica de movimiento combinaba procedimientos convencionales de detección de minas con un análisis intuitivo de cómo los fabricantes de bombas insurgentes abordaban el problema de matar a soldados mexicanos. Identificó placas de presión estudiando las perturbaciones en la vegetación durante la colocación de los dispositivos. Localizó explosivos detonados por control remoto rastreando los patrones de cables que conectaban las cargas enterradas con las posiciones de disparo ocultas. Los primeros 75 metros confirmaron su análisis. Las áreas que parecían más peligrosas, terreno abierto que no ofrecía ventajas tácticas, contenían menos dispositivos explosivos. Porque los ingenieros del cártel asumían que ningún personal entrenado se acercaría a través de un terreno que no proporcionaba protección. Valeria navegó utilizando su comprensión de que los diseñadores del obstáculo habían creado un rompecabezas táctico basado en supuestos sobre cómo se comportarían los enemigos cuando se enfrentaran a desafíos aparentemente insuperables. A mitad del cruce, Valeria se encontró con el grupo más sofisticado de dispositivos explosivos que había visto jamás. Minas antipersona dispuestas en patrones que canalizarían a cualquiera que detectara los primeros dispositivos directamente hacia el radio de explosión de cargas secundarias posicionadas para explotarlas. Maniobras evasivas que los procedimientos convencionales de EOD dictarían. La configuración representaba la culminación del aprendizaje insurgente sobre cómo derrotar las capacidades militares mexicanas. Apuntaba específicamente al entrenamiento, equipo y procedimientos tácticos que los especialistas en EOD usaban al navegar por terrenos peligrosos. Pero Valeria había pasado años aprendiendo cómo se podían derrotar esas trampas sofisticadas. Identificó el estrecho corredor que existía entre las zonas de explosión superpuestas, lo marcó para el equipo 7 y continuó su avance hacia el objetivo. Al acercarse a la sección final, Valeria se encontró con la última decepción que los ingenieros del cártel habían incorporado en su diseño. Lo que parecía ser un paso despejado, una ruta obvia que parecía ofrecer seguridad después de navegar con éxito la mayor parte del obstáculo. Era en realidad la zona más densamente minada de todo el campo. Esta trampa final estaba diseñada para matar a cualquiera que hubiera cruzado la mayor parte del campo minado y pudiera creer que había resuelto el rompecabezas táctico. Explotaba la tendencia psicológica de las personas bajo estrés extremo a asumir que los patrones identificados continuarían, cuando en realidad la parte más peligrosa se había guardado para el final. Valeria navegó alrededor de la trampa utilizando características del terreno que le proporcionaban ocultamiento de los observadores enemigos. Mientras evitaba las zonas de muerte establecidas para destruir a cualquiera que cruzara con éxito la mayoría del campo. Equipo 7, aquí Mendoza, transmitió por radio después de 90 minutos de movimiento cuidadoso. He llegado al lado del objetivo. La ruta está marcada y confirmada como segura. En 25 minutos, el equipo 7 había cruzado el campo minado utilizando las marcas de Valeria. Ningún dispositivo explosivo detonó. Ningún miembro del equipo resultó herido. La operación de rescate de rehenes se ejecutó con precisión de manual. Los 6 trabajadores humanitarios fueron recuperados de manera segura. Las fuerzas del cártel fueron neutralizadas sin bajas mexicanas. El éxito de la misión dependió por completo de la disposición de Valeria para dar el primer paso en un terreno que el análisis convencional había declarado impasable. 2 días después. El teniente comandante Gómez presentó una recomendación para que Valeria recibiera la cruz al valor militar por acciones que permitieron la conclusión exitosa de la crítica misión de rescate. Mendoza, lo que logró fue ya sea una innovación táctica brillante o la decisión más afortunada en la historia militar, dijo el suboficial mayor Rodríguez durante el vuelo de regreso. Jefe, la preparación encontrando la oportunidad crea lo que la gente llama suerte, respondió Valeria.
Asterisco 3 semanas después, Valeria recibió órdenes de presentarse en el asterisco Centro de Derrota de Artefactos Explosivos Improvisados en la asterisco Base Militar de Santa Lucía, donde desarrollaría asterisco programas de entrenamiento basados en su análisis de las asterisco tácticas avanzadas de campos minados insurgentes. Sus técnicas para identificar asterisco rutas seguras a través de terrenos aparentemente impasables se incorporarían a los asterisco planes de estudio de EOD y a la asterisco doctrina de operaciones especiales en todo el ejército. Los métodos que desarrolló prepararían a los especialistas para operaciones donde los asterisco procedimientos convencionales de despeje fueran inadecuados. El enfoque de Valeria, conocido como el asterisco método Mendoza entre los especialistas en EOD, requería entender no solo los asterisco aspectos técnicos de los dispositivos explosivos, sino también el asterisco pensamiento psicológico y táctico que guiaba su empleo por parte de las fuerzas insurgentes. El método enfatizaba el análisis de las asterisco motivaciones humanas detrás de la construcción de obstáculos, en lugar de depender únicamente de los asterisco procedimientos técnicos y el asterisco equipo electrónico. Exigía una asterisco perspicacia psicológica combinada con asterisco experiencia técnica y un asterisco pensamiento analítico equilibrado con asterisco coraje personal. Años después, Valeria recibió informes de especialistas en EOD que habían utilizado el asterisco método Mendoza para salvar vidas en conflictos en todo el mundo. Cada aplicación exitosa validaba su creencia de que asterisco entender la psicología del enemigo era tan importante como la ingeniería de explosivos para proteger a las fuerzas mexicanas. El asterisco campo minado del Valle de Tierra Caliente se convirtió en un asterisco estudio de casos sobre cómo la asterisco experiencia individual podía resolver problemas tácticos que derrotaban a unidades de élite cuando los enfoques convencionales resultaban inadecuados. Valeria entendía que su éxito dependía no solo de su asterisco conocimiento técnico, sino de su disposición a asterisco dar el primer paso cuando todos los demás lo reconocían como asterisco potencialmente suicida. Algunos problemas solo podían resolverse por personas dispuestas a hacer lo que parecía asterisco imposible. A veces, la salvación requería entender que asterisco el camino a través del infierno era más corto que el camino alrededor de él. Valeria Mendoza había dado el asterisco primer paso en una zona de muerte y había mostrado a otros cómo seguirla de manera segura. Ese paso resonaría en el entrenamiento militar durante décadas, enseñando a futuros especialistas en EOD que, a veces, asterisco el camino más peligroso era en realidad el camino a casa. Su legado se mediría no en asterisco condecoraciones, sino en asterisco vidas salvadas por especialistas que aprendieron a asterisco pensar como el enemigo y encontraron un asterisco paso seguro a través de paisajes diseñados para matarlos. La asterisco cruz al valor militar representaba más que asterisco coraje individual. Probaba que la asterisco experiencia aplicada con precisión y valentía podía superar obstáculos que la asterisco sabiduría convencional declaraba insuperables. Algunos guerreros asterisco cargaban a través de las barreras. Otros asterisco caminaban a través de ellas con cuidado, entendiendo que el asterisco conocimiento y la paciencia podían derrotar a la ingeniería sofisticada y a la psicología. La asterisco zona de muerte que detuvo al asterisco equipo 7 se convirtió en un asterisco testimonio de la experiencia individual aplicada cuando las soluciones convencionales resultaban inadecuadas y el pensamiento no convencional proporcionaba el asterisco único camino hacia el éxito. Sus métodos serían estudiados y refinados por asterisco analistas militares e incorporados en programas de entrenamiento que prepararían a las futuras generaciones de especialistas en EOD para desafíos que no habían sido anticipados por la asterisco doctrina militar tradicional. El cruce del campo minado sería recordado como un asterisco punto de inflexión en cómo las fuerzas mexicanas abordaban el problema de operar en terrenos defendidos por asterisco obstáculos explosivos sofisticados, probando que la asterisco experiencia individual podía superar desafíos aparentemente imposibles cuando se aplicaba con asterisco coraje y precisión.